gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Shari Abigail y hoy estamos aquí, otro nuevo video, gracias a Dios. Así que prendamos las luces y que comience este video. ¿Por dónde comienzo? Ay, Dios mío. En el video de hoy les traigo algo de mí, de lo que ha pasado durante años, de lo que es mi vida cristiana y cómo ha ido evolucionando y por todo lo que he pasado hasta el sol de hoy. Y estoy un poco nerviosa. No se imaginan la cantidad de videos que he grabado porque estoy nerviosa. Es como si estuviera grabando el primer video de YouTube. Estoy súper nerviosa. Pero es algo que de verdad quiero contar y que sepan que las personas pueden cambiar. La verdad no sé ni dónde empezar. Bueno, por el principio obviamente. Pero es que estoy como nerviosa, no sé. Bueno, ya dije eso. Así que ahora sí voy a soltar esto porque yo sé que voy a estar y que... Pero ajá. El asunto es que también traigo una parte donde voy a hablar sobre estas cosas para que sepan qué son. Pero primero voy a platicarles sobre mi vida cristiana. Ojalá no llore. Pero bueno, comencemos. Todo esto comenzó obviamente cuando yo nací. Yo nací en un ambiente cristiano. Me inculcaron, me sembraron esa semilla que yo debo amar a Dios, que debo seguir su camino y que las cosas que Él me ha dado son de Él. Pero yo me perdí y yo creo que no soy la única que ha pasado por eso. No le puedo tomar importancia a esos gallos. El asunto es que yo no soy la única que me he perdido en el camino, supongo. Y por eso les traigo también esto. Que uno tiene que superarse en la vida y cambiar desde sí mismo para poder cambiar cosas en tu vida. Ok, esto más ocurrió cuando yo me perdí. Fue cuando, desde chiquita, desde que tenía como 10 años. Y obviamente yo no tenía ningún pensamiento así claro de lo que iba a pasar más adelante o no sé qué cosa. Y entonces yo me fui dando cuenta de que mi vida iba a tener un cambio radical. Fue en el 2018. Porque estoy temblando. El 2018 fue un año, bueno, a finales del 2018. Fue un año que... ¡Wow! Fue un año difícil, que no tenía pensamientos claros, no tenía esa conciencia de lo que estaba haciendo en mi vida. Y le hice daño a muchas personas, me hice daño a mí misma y no me respetaba. Yo hacía como cosas por hacerla. Y eso pasó a lo largo del 2018, y que no sé qué. Hasta ese año pasé lo que fue una operación y todo. Y eso no está en el tema, pero pasé una serie de cosas y ya para el 2019 yo quería como cambiar, pero yo no sabía cómo. El asunto fue que en el 2019 yo fui a dos campamentos. Fui a dos campamentos que en el primero yo estaba súper normal. Yo como que nada más iba a los campamentos para divertirme. Pero yo no estaba clara de lo que estaba haciendo. Y entonces, en el primer campamento, a mí me súper llamó la atención. Me llamó la atención lo que era una historia o el primer devocional o el estudio bíblico que se trató sobre la vida de Job. Si no saben de qué es la vida de Job, se las dejo de tarea. Ok, esta historia me llamó mucho la atención y les cuento un poquito. Que fue que él tenía muchos hijos, tenía riqueza, tenía de todo.
lado, él pasó la prueba de que se lo quitaron todo. Se lo quitaron todo y me llamó la atención porque él nunca dudó. Él nunca dudó de Dios. Él siempre tuvo su fe activa, siempre como que le agradeció a Dios por lo que tenía y por lo que no tenía también. Porque todos esos cambios que él sufrió, él nunca dudó de Dios y me impactó demasiado esa historia que yo dije en ese momento, yo quiero saber más de la vida de él y cómo puedo aplicarla a mi vida. Entonces, ¿qué pasó? Me olvidé que quería eso, me olvidé que fui a ese campamento a aprender más cosas, me olvidé de un montón de cosas que pasaron. Entonces, en el año 2019 fue un año que también la pasé duro, que me vinieron pruebas encima, me vinieron un montón de dificultades, que yo era una persona que yo estaba deprimida. Yo estaba deprimida muchísimo. Pero yo en el día, obviamente, era una persona súper alegre. Bueno, siempre he sido súper alegre, pero en el fondo de mi corazón, yo no estaba bien. Ay, no, voy a llorar. Voy a llorar. Yo no estaba bien. Y yo lloraba. Yo no sé si esto se puede decir aquí en YouTube, pero lo voy a decir como en clave. Yo tenía hasta pensamientos de... Y entonces yo pasé por unos momentos difíciles de que yo no me creía a mí misma. Y a veces sufro de eso por momentos, que yo no sé si soy suficiente. Esos pensamientos que a veces uno como que no tenía mucha autoestima. Yo le hacía daño a personas porque yo no estaba bien conmigo. Y eso era lo que yo no veía, que yo le estaba haciendo daño a personas. Y entonces pasaron muchas cosas, sí les digo. Pero yo me mantenía firme. Eso sí, yo siempre estaba activa. Iba a la iglesia súper normal, me juntaba con los jóvenes y todas estas cosas. Pero en el fondo yo no había tomado la decisión de que de verdad quería servirle al Señor. Ay, Dios mío, voy a llorar de nuevo. Yo no había tomado esa decisión de verdad, de verdad. Y entonces a mí me pasaron un montón de cosas más. La cosa que uno pasa a diario y me dirán que, wow, eso lo pasa a todo el mundo. Pero yo en serio le estoy contando esto para que vean el reflejo de mí y de que hay personas que sí cambian. Entonces yo tenía un montón de amigas y que no sé qué cosa. Yo salía, hacía desastre, locura, la vida de locura, de verdad. Entonces yo hasta tenía un vocabulario súper sucio. ¿Qué más hacía? ¿Qué les puedo decir? Tenía relaciones tóxicas. Me comportaba mal. No era tan rebelde, pero a la vez sí. Y entonces era que yo de verdad estaba sufriendo. Y yo no sabía tampoco que estaba sufriendo, pero a la vez sí. Entonces, algo así. Ok. Ya después de eso, yo seguía normal en mi día a día, haciendo en el colegio, no sé qué, y esto que lo otro. Y entonces llega el 2020. Wow. Llega el 2020. O sea, no le estoy contando la historia detalle por detalle porque sé que voy a durar como media hora, sino que se la estoy resumiendo. Entonces, llega el 2020. Llega el 2020 y
yo todavía no tenía ese pensamiento como que, no sé, como que no había madurado tanto, sino que estaba en la nebulosa, o sea, por aquí hago lo que sea, solamente quería como estar bien. O sea, no me expliqué, sino que quería hacer cosas como para que no sintiera lo que de verdad estaba sintiendo. Y llega un momento donde fue que llegó la cuarentena. Y mi perrito está ladrando. Llegó la cuarentena. Y entonces empezó en marzo. Y yo iba a la escuela, antes de eso yo iba a la escuela, salía, fui a campamentos y todo esto. Y ya venía un cambio, ya estaba viniendo un poco más el cambio. De que de verdad tenía que sentarme a pensar qué estaba haciendo mal con mi vida. Y, Dios mío, el asunto fue que nosotros en la familia hacemos los devocionales, que son estudios bíblicos pues en familia, y comenzamos a hacer todo esto, que no sé qué, y esto por las noches. El asunto fue que un día a mí me tocaba hacer el devocional y yo no tenía ni idea de cómo hacer eso, imagínense. Yo no tenía ni idea. Y entonces yo hice mi devocional ahí más o menos, porque ya tenía una idea de lo que había pasado en el campamento el 2019, creo que fue, sí. El 2019 fue que pasó que en la iglesia que yo me congrego, teníamos que buscar como un tema o cosas así para el campamento. Y entonces yo busqué, Dios puso en mí un versículo que es el Salmo 151:10. Por aquí se los dejo. Y de ahí fue como cambiando la situación desde ese versículo, que yo de verdad quería que cambiaran mi forma de pensar, mi corazón. Y entonces yo como que pedía a gritos un cambio, pero tampoco sabía cómo hacerlo. Entonces ahora sí, de nuevo pasamos a la cuarentena. En la cuarentena yo hice mi devocional y esto que lo otro, no sé qué. Y yo estaba súper normal. Pero un día yo le conté a mi familia que yo quería hacer como un diario de devocional, que es este. Lo voy a comenzar a abrir. Es de Soy Luna. Entonces yo dije que yo iba a comenzar a hacer como un diario donde yo hacía mis devocionales y escribía lo que sentía o lo que me enseñaba del versículo o como sea de eso. Entonces yo tomé la decisión de buscar un cuaderno, que es este. Y comencé ese día, súper normal. Y cuando yo abrí la Biblia, ay Dios, cuando yo abrí la Biblia, apareció la historia de Job. Ay, Dios mío. Apareció la historia de Job, la que yo tanto anhelaba saber cómo era, la que yo quería saber cómo podía aplicar a mi vida para obtener un cambio. Ay, Dios mío. Déjame respirar porque no puedo. Entonces, ese día yo escribí la fecha. Aquí está. No se ve bien, déjame enfocarlo. Aquí está Job. Ese día fue el 14/4 del 2020. Y yo feliz al siguiente día, porque lo hice en la noche, al siguiente día le conté a mi familia de lo que había pasado. De que Dios puso eso en mí, porque yo sé que fue Dios que puso eso en mí. De que yo encontrara el libro de Job. Y
y entonces yo seguí súper normal. Yo no sabía cómo hacer estas cosas desde un principio, pero yo fui pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole cosas que me hicieran mejor. Entonces yo me sentía mal, a veces yo estaba sufriendo el cambio de verdad. Y comencé con todo esto de lo que fue reinventarme, o sea, reconstruirme en lo que de verdad nací, porque todos nacemos por un propósito y yo sé que tengo el propósito de servirle al Señor y de contarles mi historia, y por eso lo estoy haciendo aquí. Yo me sentía mal, a veces me sentía bien, pero me alegraba que por fin estaba tomando la decisión de tener una vida mejor, de tener mejor pensamiento, de cambiar mi vocabulario, de cambiar mi forma de pensar, de cambiar la forma que estaba mi corazón, porque mi corazón estaba destruido. Y como mi corazón estaba destruido, yo hacía daño, yo mentía, yo sufría, yo estaba deprimida, le hacía demasiado daño a personas. Y esas personas, si están viendo este video, si alguna vez le hice daño, de verdad les pido perdón y me disculpo de verdad, porque sé que todos tenemos una forma de sentir las cosas y no sé cómo las sintieron ustedes. Pero yo me sentí mal, pues, pero yo sabía que con el Señor yo iba a salir adelante. Y ahora les voy a contar lo que es esto y esto. Y wow, son 14 minutos ya, pero vamos terminando. Básicamente les voy a explicar cómo hacer un diario de devocional, un diario de oración, como sea. Esto es que como yo no sabía, por eso se lo estoy compartiendo a ustedes para que sepan hacerlo. Al que le interesa también me puede escribir en mis redes sociales y no sé qué cosa. Y compartimos cosas ahí y nos vamos guiando uno del otro y cosas así. Porque les digo que yo como persona no soy perfecta, no soy un extraterrestre, no soy una santa, cometo errores, soy un ser humano. Y todas estas cosas que yo viví fueron para que yo estuviera mejor ahora. Esas cosas que pasaron me hicieron mejor persona a mí. Y yo sé que pueden cambiar cualquier persona. Solamente hay que meterse en mente de que uno puede. Y también les digo que uno es cristiano, sí, uno nace como cristiano. Pero si tú no tomas esa decisión que de verdad eres cristiano, no lo vas a hacer nunca. Porque yo era cristiana, pero de verdad lo era contándoles todo esto. Y bueno, esto, lo que yo hago básicamente lo divido en varias secciones. Si quiero escuchar una prédica, la escucho y escribo lo que entendí o esas cosas. Si quiero tener un devocional leyendo la Biblia, busco un versículo que me guste o no sé, en la Biblia, ya les muestro la app que yo uso también, y busco ahí y leo y escribo lo que entiendo o cómo me hace mejor a mí para mejorar en el futuro. También hago playlist, o sea, música, porque personas piensan que nosotros como que no podemos escuchar nada. Yo como que no, yo escucho música súper normal, solamente que no tiene la letra fea. No escucho música que tiene la letra fea. Aquí está, playlist, o sea, músicas que yo busco y me agradan y las escribo aquí para escucharlas más adelante o esas cosas, pues. Y entonces también lo que hago es buscar películas que me agraden, y de esa película lo que yo hago es explicar
en mi cuaderno de lo que entendí de esa película y cómo puedo ponerlo a mi vida. Escribo también, no les voy a enseñar todo porque es personal, pero sí escribo también lo que es sentimientos que están ahí y debo cambiar. También escribo peticiones de oraciones porque el Señor te puede dar todo, solamente tienes que confiar en Él. Y obviamente yo tengo pruebas todavía, pero yo sé que yo puedo porque el Señor está a mi lado. Y también lo que es libros, cuando mi mamá me regaló este libro y es súper bueno, se los recomiendo, es uno de mis favoritos. Y entonces cada vez que yo leía un capítulo, yo ponía lo que entendía o subrayaba los versículos y entendía los versículos y lo escribía. Escribía sobre que tengo que cambiar y cosas así, estas cosas. Y como a mí me gustan los apuntes bonitos, a veces lo hacía así y no soy tan profesional, pero bueno. Y también en páginas hacía lo que era lluvia de versículos. O sea, ponía todos los versículos que me llamaban la atención o del libro o que buscaba por ahí, súper normal. Y creía más playlists y cosas así, pues, para que no fuera la misma rutina como que prédica, que no sé qué, sino que yo lo hacía súper variado y hacía mis propios devocionales, o sea que Dios me daba la sabiduría para poder crear los propios devocionales. Y entonces yo hacía estas cosas con los devocionales y se los compartía a mi familia. Todavía lo hacemos. Y obviamente entraba a cosas de Zoom y esas cosas. Yo sé que todavía tengo que mejorar, pero sé que estoy mejor que antes porque Dios está a mi lado y yo tengo fe de que todo lo malo pasa y que el arco iris viene al final. Y yo no sé qué más decir. Aquí tengo otro que, como este ya me lo acabé. Wow, son 20 minutos. Como ese ya me lo acabé, yo compré uno nuevo y aquí está. Vacía. Y siempre pongo mis cosas, mis playlists, mis músicas, escucho prédicas. Y no es aburrido. Solamente tienes que buscar lo que te llama la atención a ti en sí. Porque si tú buscas algo aburrido, obviamente no. Y no es aburrido ser cristiano. Solamente ser diferente. Uno puede cambiar. Solamente tienes que proponértelo. Creo que he dicho casi todo. No lo sé. Yo a veces sí tengo pruebas y cosas así, pero yo no me detengo y sigo adelante, pues, porque todo va a estar bien. Y les comparto un versículo que también es Primera de Pedro 1, 5, 1, 5 al 7. También se los dejo. Y yo creo que este video se ha extendido bastante, pero les dejo este libro si lo quieren comprar por ahí. Es muy bueno. Y cosas así. Y si alguien tiene alguna pregunta me la puede hacer por Instagram, me puede chatear, me puede preguntar más de cosas sobre mi vida cristiana y cómo he ido avanzando a medida del tiempo. No es fácil porque no de un momento a otro cambia, sino que dura bastante el cambio, pero te hace mejor. Y yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, y eso lo tengo claro. Pero yo sé que todo va a estar bien porque Dios está conmigo y Dios también está contigo, solamente tienes que creer y tener fe. Yo tengo más cosas por contar, pero yo creo que este video se ha hecho demasiado largo. Y
Si has visto todo el video hasta ahorita, te lo agradezco mucho. Es muy importante para mí compartirles esto a ustedes y lloré. Así que espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y corte.